Hoy se está presentando un proyecto de ley en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación que tiene por objetivo brindar una compensación económica a las víctimas del fentanilo adulterado. Para hablar de esto estamos en contacto con Alejandro Ayala. Él es hermano de Lionel, víctima del fentanilo adulterado. Alejandro, ¿nos Hola, ¿qué tal? escuchás? Buenos días. Sí, ¿Cómo estás? gracias por la invitación y tratar el tema. Bueno, contanos de qué se trata el proyecto, qué es lo que van a hacer hoy en el anexo, con el respaldo de quién cuentan. Bueno, es un proyecto que se propone para remendar o para llevar adelante una medida reparatoria a las familias afectadas por el fentanilo adulterado, que de alguna u otra forma están en una situación de vulnerabilidad y quedaron libradas a su suerte. ¿Querés contarnos qué fue lo que pasó con tu hermano, con Lionel, para repasar el... Bueno, mi hermano Lionel Ayala recibió atención en el Hospital Italiano de La Plata en el periodo de abril, donde se empezó a estudiar este brote epidemiológico producto de que posteriormente se sabe de que fue un medicamento de uso estrictamente hospitalario que estaba contaminado y por supuesto generó el agravamiento de los cuadros clínicos de las personas que lo recibieron y muchas de ellas, como mi hermano, fallecieron. ¿Cuál es la situación hoy judicial? Digo, ¿van todos Bueno, juntos como los casos por fentanilo adulterado? ¿Están en la justicia todos juntos? ¿Están cada uno de manera individual? Bueno, hoy tenemos una causa en común, que es por supuesto llevar adelante el pedido de justicia a los responsables del laboratorio y por otra parte la responsabilidad estatal que hoy se está evaluando. La causa se divide en dos partes: una investigación que que sigue vigente con las indagatorias de los responsables del laboratorio, que hoy cuentan con un procesamiento de prisión preventiva por adulteración de sustancias medicinales, falsificación de las buenas prácticas de la manufactura de los medicamentos y de documentos. Pero bueno, tenemos por la otra parte la imputación de la ex titular de la ATMAT y de la INAME, que bueno, por supuesto, sabiendo lo que estaba sucediendo con estos laboratorios, no lo clausuraron, no lo inhibieron, no tomaron las medidas adecuadas para poder evitar que este fentanilo salga del laboratorio. Y por otra parte tenemos también la responsabilidad directa del Ministerio de Salud de la Nación, Mario Lugones, que no generó la comunicación interjurisdiccional entre los diferentes efectores de salud, no contribuyó a reconstrucción de la trazabilidad del fentanilo, no generó el recall sanitario, que es la recuperación de los lotes, lo tuvo que hacer la justicia. Entonces, el Poder Ejecutivo hasta hoy en día no se ha demostrado predispuesto a llevar adelante medidas reparatorias sobre esta situación. Lo cierto es que el año pasado, en una comisión investigadora sobre el fentanilo, se realizó un diagnóstico exhaustivo de este escenario y la misma política ha definido y confirmado de que hay fallas en los controles de la regulación en materia de política pública sanitaria, ¿no? Pero bueno, recién los escuchaba a ustedes que estaban hablando desde el tema de la beca, del tema de los recursos de las universidades, y está pasando lo mismo. Acá hay una crisis de la regulación, hay una crisis institucional que nos está llevando a escenarios como estos, a catástrofes, a desastres ambientales, a desastres farmacológicos. Hoy en día el gobierno nacional no ha tomado compromiso. La única vez que Milei se hizo mención sobre este escenario fue el 14 de agosto en una campaña en La Plata, en donde recusa al juez públicamente por conflictos de interés, porque el hermano de la causa es el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Y por otra parte, la única vez que a nosotros
se comunicaron con nosotros los funcionarios públicos del oficialismo fue para proponernos que recusemos al juez. Después de ahí no se comunicaron más, no tomaron ninguna medida estructural para poder resolver esta situación. La comisión investigadora ha reflejado fallas en la trazabilidad de los medicamentos, fallas en los sistemas de alertas, fallas en los sistemas de reporte de información, fallas en los mecanismos de la gestión de la información, fallas de la evaluación del riesgo de las políticas públicas que se toman. Entonces, nosotros hoy por hoy como familias estamos exigiendo al Estado Nacional que tome compromiso real sobre esta situación y que se ponga a la altura de las circunstancias para corregirlas, porque hoy por hoy estamos yendo a la Cámara de Diputados a poder presentar un proyecto de reparación graciable que no es autocomplaciente, sino es una medida que propone la apertura para poder generar una reparación simbólica a las familias que más están sufriendo hoy en día. Pero lo que nosotros pedimos y queremos es la exigencia del gobierno de Milei, la política de Caputo, la política de Sturzenegger, que paren porque nos están matando a la sociedad, están generando un daño irreversible y que nos va a costar muchos años poder llevar adelante la reconstrucción de un país. Alejandro, ¿cuál es el planteo? O sea, vos nombrabas recién a los responsables del laboratorio, a la titular del ANMAT y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Digo, se tiran la pelota entre ellos, nadie se comunicó con ustedes. ¿Qué dicen en la justicia? No entiendo cuál es la justificación de que no haya ni siquiera ninguna renuncia ni nada. Bueno, muy linda tu pregunta, muy buena. Acá sucede lo siguiente. ¿Por qué es culpable directamente el Ministerio de Salud de la Nación? ¿Por qué es culpable la ANMAT y la INAME de que un medicamento haya distribuido, comercializado y producido un medicamento que no estaba en condiciones? Porque tendrían que haber controlado, básicamente. La última inspección que hace la ANMAT fue en noviembre del 2024 y ya advierten irregularidades críticas de tratamiento alto. Conducta corruptibles por parte del laboratorio, eso notifica la inspección de la ANMAT y prohibía la producción de estériles e inyectables en el laboratorio. Produjeron igual. En enero, claro, según cuenta la causa, la titular de la ANMAT, Vicio, sí, se reúne con Ariel García Furfarro, el dueño del laboratorio, en enero. En enero sale de distribución el fentanilo. Recién en febrero, la titular de la ANMAT, de acuerdo a la inspección que realiza en el laboratorio en noviembre, emite una carta de advertencia en el boletín oficial diciendo de que si este laboratorio no corregía esas irregularidades críticas, lo tenían que inhibir. No comunica a los efectores de salud, queda solamente en el boletín oficial y, por supuesto, los hospitales que compran medicamentos no estaban enterados de la situación. Compraron, mataron. Bueno, después del evento, después del daño, de la reactividad, el Ministerio de Salud de la Nación, Mario Lugones, no se hace cargo de la situación. Claro. No recupera los lotes, no ayuda a la justicia a la reconstrucción de la trazabilidad, no genera la comunicación entre las provincias para poder llevar adelante un plan de acción de un brote epidemiológico a nivel nacional. Prácticamente a finales de mayo, 2 semanas después, emite una circular de vigilancia epidemiológica para definir la población epidemiológica. Hoy se está investigando la información médico-legal, pero en ese momento ya se sabía qué estaba sucediendo con el fentanilo. Por inacción, el ministro Mario Lugones tiene que renunciar a su cargo, por inacción, por suprimir y tomar medidas como la supresión del plan Remediar, que no evalúan el riesgo del impacto que produce. Matan a miles de gente por falta de medicamentos, matan a miles de gente por contaminación, por errores de medicamentos. ¿Quién se hace cargo de estas circunstancias? Claro. Sí. Entre la ANMAT y la INAME, dice Lugones, dice, bueno, acá la ANMAT se tiene que hacer cargo porque la ANMAT es la encargada de la administración de los medicamentos, tecnologías y medicamentos. Y la titular de la ANMAT dice, no, Lugones es responsable porque nosotros respondemos a él.
¿Y qué dice el gobierno nacional? No, bueno, entre carpetazos dicen Lugones. No, pero yo respondo acá a las políticas de Caputo. Claro. Y Claro. Caputo responde a las políticas de Milei. Milei responde a las políticas de Schwarzenegger y el Fondo Monetario. Claro, Nadie se claro. hace cargo. Es la realidad. Entonces acá lo que tenemos que hacer, como ejemplo, como mal ejemplo lamentablemente, de la muerte de decenas de personas, es pensar un país en el futuro en donde se pueda reconstruir la regulación sanitaria. Hoy los circuitos, esto lo dice la evidencia científica, los circuitos y las cadenas de producción farmacológica son tan complejas que necesitan cada vez más regulación. Lo dice la evidencia científica y los países serios que la aplican. Acá en Argentina se regula menos que menos. Claro. Claro, De hecho, están en un proceso de regulación. claro, claro. Entonces no les interesa. Las medidas que implementó el gobierno profundizan la crisis. Lanzó 3 disposiciones el año pasado, en donde una de ellas ya habilita a la compra de la disposición 2853, que flexibiliza la importación de medicamentos y habilita las certificaciones de las buenas prácticas de manufactura del país de origen, sin auditorías presenciales propias por parte de la auditora y el laboratorio que se compra del exterior. La disposición 7998 avanza la simplificación de los requisitos para los laboratorios internacionales, es decir, que ya no se controla lo que compra, sino se flexibiliza en ese sentido la importación de medicamentos. Claro. Y la última, y tal vez la más dañina posterior al evento, es que como una medida de autocomplacencia, el gobierno dice, bueno, chicos, pongamos al fentanilo dentro de la ley de trazabilidad. La disposición 6223, luego de la tragedia, incluye al fentanilo dentro de la trazabilidad, pero no obliga a las provincias a aplicarlo, no obliga a los laboratorios, no obliga a las droguerías, no obliga a nadie a hacer trazable nada. No fortalece los controles, no fortalece la fiscalización, no promueve los recursos. Acá una ley, una normativa, es solo un documento. Si no se aplican medidas concretas de política Claro. o de administración para poder llevar adelante. Entonces Claro. necesitamos, por supuesto, revertir esta situación y repensando qué políticas se van a tomar y cuáles van a ser los riesgos que se van a implementar a través de esas políticas, porque tomar una medida por tomar es una incoherencia total. Se tienen que evaluar los riesgos en cada política pública que se tome. Y eso necesitamos, por supuesto, cambiar la forma de hacer política. Claro. Alejandro, una última pregunta. En cuanto al planteamiento de este proyecto de ley de reparación simbólica, de acompañamiento simbólico que nos nombrabas, ¿en qué avanzaron? ¿Qué es lo que se espera? ¿Hay alguna fecha de tratamiento? Bueno, hoy por hoy es un proyecto que se presenta a nivel provincial. Estamos hablando de que hay muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires que se vieron afectados por esta situación. Hospital Italiano de La Plata es uno, en Chivilcoy, en Balcarce, en Bahía Blanca, en Olavarría, en Caseros, en Morón, en Junín, hay hospitales que recibieron este fentanilo y esta marca. Hay miles de personas afectadas, no solamente las víctimas reales, que son las que están hoy bajo tierra o las que tienen secuelas permanentes. Claro. Entonces, esta medida es ajustable para poder llevar adelante una medida reparatoria a nivel provincial, pero hay provincias que están padeciendo esto también. Santa Fe, Claro. que es una de las provincias más afectadas, Córdoba, Formosa, en donde no se habla, hay un silencio. Entonces, esto de alguna u otra forma pone en agenda y solicita al gobierno nacional que tome compromiso real sobre esta situación. A ver, el año pasado en la comisión investigadora se presenta un proyecto similar a nivel nacional y todavía la Comisión de Acción Social y Salud, precedida por Manuel Quintar del oficialismo, no ha llamado a ningún tratamiento de los proyectos que se plantearon en el año pasado. Entonces no hay un compromiso real o voluntad política para poder trabajar sobre este tema. Pero yo le hago la pregunta a los que nos escuchan y a ustedes como periodistas, ¿qué es lo que impide trabajar en estos proyectos? ¿Qué intereses hay detrás? Claro.
si estamos hablando de que la falta de controles habilita al uso inadecuado, al desvío en el mercado, a errores y contaminaciones. Si queremos trabajar en un país seguro, si queremos transitar en las calles sin narcotráfico, sin que nuestros pibes consuman drogas, sin nuestros errores médicos que pueden llegar a haber por situaciones que se presentan en los errores humanos, a ver, ¿qué es lo que impide? Si estamos pidiendo algo legítimo, estamos exigiendo seguridad farmacológica, seguridad sanitaria. No lo entiendo. Hoy no lo entiendo. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a seguir en contacto de todos modos para ver cuál es el curso parlamentario que sigue la iniciativa, ¿no? Te agradecemos mucho. Un placer. Gracias.